Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás escuchando el podcast Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos del mundo audiovisual. Si estás escuchando este podcast, puede que sea a través de plataformas como Spreaker, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y otras. Pero lo suyo sería que algún día, cuando quieras, te pases por el canal de YouTube y aparte de poder escucharme por allí, porque este es un podcast que no requiere de estar pendiente de una pantalla, sino que con unos sencillos auriculares haciendo lo que estés haciendo puedes atender esta conversación, pues como digo, lo suyo sería que te metieras en la plataforma de YouTube y vieras otros vídeos que sí requieren de tu atención, de ponerte delante de un ordenador y cuando puedas, pues si quieres, si te interesan estos temas, te suscribas porque la suscripción es completamente gratuita y es una manera de recompensar a todos aquellos que estamos aquí semana tras semana ofreciendo contenidos para que eh, podáis disfrutar de ellos de forma habitual. Y hoy tengo algo que creo que resulta o te va a resultar muy interesante. Y es que veo que hay mucho desconocimiento todavía hoy en día sobre lo que son los perfiles de color, los perfiles logarítmicos y sobre todo para aquellos que utilicéis cámaras como Sony. Así que si te quedas aquí, te lo voy a explicar todo muy detallado. Yo creo que va a ser un podcast que no se ha hecho todavía. Se habla mucho de cuáles son esos perfiles, si el uno, el 2, el 3, el 4, lo que sea, pero no se comenta, bueno, lo que es propiamente un perfil logarítmico y por qué se comportan de esa manera, ¿no? E inclusive, si te quedas hasta la parte del final, para aquellos que tengáis cámaras como la que yo tengo, con la que yo grabo, vamos, que es una cámara de 8 bits, en este caso la ZV-E10, pues para aquellos que tengáis este tipo de cámaras, os voy a dar un truquito final para que podáis hacer ciertos ajustes dentro de vuestros perfiles de color que hará que no necesitéis ningún tipo de edición, etalonaje posterior. Ya lo veréis. No habrá que hacer nada, no tendréis que tocar ni la colometría ni nada. Saldrá ya prácticamente perfecto y simplemente para editar o etalonar muy poquito. Como digo, quédate ahí y te lo explico todo ahora dentro de unos segundos. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Quédate en este podcast, estate muy atento, póntelo las veces que haga falta, porque yo me he ido preparando por aquí un texto que lo voy a ir repasando contigo. Y así, pues, podrás, eh, podrás propiamente saber realmente qué es un perfil logarítmico, uno de estos perfiles de color, y, bueno, pues qué es lo que tienes que tener en consideración y cómo se tienen que ajustar, más allá de elegir uno u otro. Lo interesante no es saber, decir, bueno, ahora elijo este a ver qué ocurre, sino lo interesante es saber por qué hay que elegir ese perfil y no otro, ¿no? Y qué es lo que quieres hacer con él. Bueno, vamos allá. Realmente lo que hace un perfil logarítmico, o uno de estos perfiles de color, es ajustar lo que se denominan las curvas gamma. Ni más ni menos. Un ajuste gamma, por tanto, sería el que determina cómo la cámara interpreta, almacena y trata la información de luminancia en líneas generales. Por eso, por eso es importante, para aquellos que queráis no ver, porque en el momento que hagáis o elijáis un perfil de color, un perfil logarítmico, veréis que se convierte o lo ves en tu pantalla de tu cámara, lo ves algo así como mate, ¿no? Ves como los colores están desaturados. Y dices, uy, esto es como me va a quedar. Bueno, realmente te va a quedar así, pero después tienes que saber, como digo, editar y corregir, ¿no? En lo que es la edición. Ahora, si tú quieres que la curva gamma
se ajuste en el monitor para que más o menos veas cómo te puede quedar después de la edición, busca dentro de los menús, porque hay una opción dentro de los menús de sobre todo de cámara Sony, que te va a decir o te va a permitir activar la curva gamma y de esa forma, pues bueno, verás, como digo, más o menos cómo se interpretaría ese resultado después en una edición posterior. No significa que vaya a quedar así, sino que lo vas a ver mucho mejor, sin necesidad de ver esos tonitos mate que a veces tanto nos disgustan. Bueno, es importante destacar que un ajuste gamma solamente afecta a lo que es la luminancia y no al color, ¿de acuerdo? Afecta a lo que es la luminancia. No obstante, cuanto tú le metes contrastes, se va a crear más saturación y indirectamente al final sí que va a afectar un poquito a lo que es el color. El ajuste gamma habla entonces de la relación entre la entrada de información y la salida del mismo. Es decir, el ajuste gamma es aplicado a la entrada de la imagen para representar la salida de la misma. Para que lo entiendas mejor, si en una escena hay un punto con X lúmenes de luz, un ajuste gamma en concreto, el que tú le apliques, puede hacer que este punto de luz se vea con, por ejemplo, 2 lúmenes. Es decir, aumenta la exposición de ese punto de luz a través de la aplicación de una curva logarítmica. Por lo tanto, recupera luminancia. Veamos cuántos tipos de curvas hay. Dentro de lo que son los ajustes gamma, tenemos los siguientes tipos, aunque puede que en algunas cámaras haya más o menos, incluso que cambie la configuración. Te lo digo porque no me lo tengas muy presente y me digas, es que en mi Sony A6700 me lo dice de una forma diferente a cómo lo estoy viendo en una Sony A7 III. Correcto. Y si me meto en Canon, se llama de forma diferente. Correcto. Como digo, los ajustes gammas cambian de una cámara a otra. Pero más o menos voy a hablar en líneas generales, a ver si se puede entender. Tipos de curvas gamma. Tenemos una curva que se denomina movie. Esta sería el ajuste gamma más parecido a que no haya perfil de imagen. Crea mucho contraste en comparación con el resto. Es decir, parece que no haya, hacen unos ajustes y sobre todo ajustes de contraste, ¿no? Modificando lo que son los negros. Tenemos un ajuste de gamma llamado Still. Este ajuste intenta que el clip sea más parecido a una fotografía, con un contraste bastante grande. Hay que tener en consideración una cosa. Cuando se elige un tipo de curva, gamma, uno puede, o un perfil logarítmico, vamos a decirlo así mejor, uno puede pensar, esto solamente se aplica al apartado vídeo. No, se aplica al vídeo y se aplica a la fotografía. En el momento que eliges uno de estos perfiles, también lo vas a seleccionar para todas las fotografías que tú realices. Otro de estos tipos de curva gamma, el Cine 1. Bueno, pues tiene algo más de rango dinámico que el que va a venir a continuación, que es el Cine 2, y lo que hace es suavizar el contraste en sombras y enfatiza los cambios de luminancia en zonas claras. El Cine 2 es el más básico de todos estos perfiles de gama cine, y cuando digo más básico me refiero a que es el más parecido a no tener un perfil de imagen seleccionado. Cine 3 tiene más rango dinámico que los dos anteriores, tiene mayor contraste entre sombras y altas luces y enfatiza una mejor gradación de lo que serían las sombras. Por lo tanto, recupera las sombras. Por eso tiene mayor rango dinámico. Cine 4 es el que más rango dinámico de los ajustes gamma de cine pues tiene. O sea, el que más sombras va a recuperar. Es en realidad para mí el favorito de todas las opciones de gama, porque aunque deja la imagen bastante plana en cuanto a contraste, pero sin llegar a ser más tan exagerada como los que luego veremos, que son las curvas logarítmicas S-Log, requiere, bueno, le da un mayor contraste en áreas oscuras de la imagen, pero eso sí,
requiere una ISO mínima de 200. Ya iremos viendo que algunos de estos perfiles trabajan con unas ISOs mínimas, que en ocasiones quizá no te acabe de gustar, y esto hay que tenerlo muy en consideración. Ya lo hablaremos después. Otra de estas curvas gamma, la ITU 709, la que tiene que ver con este tipo de entorno de trabajo, ¿no? Es la gama estándar en comparación con las televisiones actuales. Pero es que luego tenemos una ITU 709, 800%, que es una curva gamma pensada para chequear lo que es con el S-Log2, que se está grabando correctamente. No está pensada para ser usada directamente, pero es bastante plana y ofrece, por lo tanto, un buen rango dinámico y sobre todo, como digo, muy pensada para ser expuesta en televisores. S-Log2, que de este habrás oído hablar mucho en vídeos de YouTube. Este ajuste gamma, como el que luego veremos, tienen un tinte leve magenta en las imágenes. La curva logarítmica S-Log2 requiere que se use, eso sí, una ISO mínima de 800. Entonces, eso quiere decir que te va a generar algo de ruido en comparación a otro tipo de ajustes. Esta curva además sobreexpone las sombras, con lo cual genera un pequeño ruido extra. S-Log3, muy mencionado dentro de incontables vídeos de YouTube. Bueno, pues esta curva gamma tiene de nuevo un tinte magenta en la imagen. Requiere un mínimo de ISO 1600, con lo que siempre va a haber ruido, una vez más. Además, esta curva sobreexpone tanto las sombras, que al final lo que va a hacer es generar otro ruido extra. Por otra parte, es bastante difícil de usar, ya que lo normal para exponer con curvas logarítmicas es sobreexponer a la hora de grabar y posteriormente bajar las sombras en lo que es la edición. Con lo cual, pues, como digo, requiere que esto lo tengas muy presente para después hacer ese ajuste de sombras en lo que es la edición de la imagen o del vídeo. El S-Log3 es el ajuste que más plana te deja la imagen, pero es el que más rango dinámico te va a dar. Vamos a otro perfil, HLG, perdón, perfil, curva, HLG. Es la curva más plana, o es una curva más plana que los perfiles cine, cualquiera de ellos, ¿eh? Por lo que si quieres una imagen muy planita, pero sin llegar a la exageración del S-Log, puede ser que sea lo ideal. Lo bueno que tiene el perfil HLG es que siendo plano, solo requiere una ISO 125 como mínimo, lo cual es una enorme ventaja. Pasa lo mismo con el resto de las opciones gamma HLG. Todos los perfiles HLG hay que tener en cuenta que son HDR, High Dynamic Range. ¿Te acuerdas del HDR? Pues todos estos perfiles son HLG. Vas a notarlos algo más saturados, ¿no? O sea que necesitarás editarlo de esta forma para corregir esas saturaciones en lo que es posteriormente la edición en tu ordenador. Hemos dicho que hay más perfiles HLG, ¿no? Bueno, pues hay HLG 1, HLG 2 y HLG 3. Vamos a por el primero. HLG 1 es muy parecido al HLG normal, pero tiene menos rango dinámico. HLG 2 todavía aplica menos rango dinámico. Y HLG 3 es un rango dinámico bueno, y bastante, yo diría que es bastante similar a HLG. Digamos que hay unas pequeñas variaciones de rango dinámico que deberías verlas tú mismo cuando hagas la prueba. A ver, importante. Si tienes una cámara con un color o que tenga profundidad de color de solo 8 bits, no se recomienda usar curvas logarítmicas muy planas. Es decir, el S-Log o el S-Log3 yo no te los voy a recomendar para 8 bits. Si tienes una cámara con profundidad de color de 10 bits, que te da todavía más millones de colores, ahí sí te lo voy a decir que
Estos son quizá el S-Log 2 o el S-Log 3 los más indicados como perfiles para este tipo de cámaras. Te lo presente. Si tienes 8 bits, mi cámara es una Sony ZV-E10 II para grabar vídeo. Estas de 8 bits, pues yo todo lo que sea S-Log 2 o S-Log 3, vamos, ni se lo activo. ¿Qué curva de gamma debería elegir? ¿Sabes de corrección de color? Esa sería la primera pregunta que yo te haría. Si la respuesta es no, pues descartad lo que sean las curvas S-Log. ¿Vas a grabar en situaciones de luz escasa a ISOs altos? Si la respuesta es sí, también descartaría la utilización de curvas logarítmicas. ¿Tienes tiempo de sobra para etalonar y corregir el color de tus clips o es un trabajo que requiere inmediatez? Si tienes prisa a la hora de editar, no te lo recomiendo. Es decir, te recomendaría utilizar las curvas más planas. Pero si tienes tiempo, pues los perfiles que te vendrían mejor son los Cine, como el Cinetone, el HLG, el ITU 709. Estos serían quizá los más adecuados. Otra pregunta que te voy a hacer. ¿Necesitas grabar y entregar el contenido directamente a alguien que sabes que no tiene idea de edición de color? En este caso, si es así, te recomiendo que utilices curvas del tipo Movie o Still. ¿Tu ordenador tiene la opción de editar HDR? Si es así, pues plantéate utilizar las curvas HLG y si no, pues las descartas. Y ahora te voy a destacar algunos detalles extra sobre los perfiles logarítmicos S-Log. Vamos a ver. El problema de los perfiles logarítmicos, como el S-Log 2, el S-Log 3 y los HLG, es que comprimen mucho. Sobre todo la información de la imagen, aunque no crean archivos más pesados, sobre todo debido al códec de grabación de la cámara. Pero producen imágenes con más artefactos y con problemas visuales, además del ruido, el banding, sobre todo para lo que son los 8 bits, etc., ¿no? Debido al punto anterior, están pensados para usarse en cámaras con una salida de 10 bits de profundidad de color, bien sea con grabación interna o a través de un monitor externo. Esto tenlo muy presente. Hay monitores externos que te permiten inclusive cargar un perfil de color y ver cómo te quedaría ya en la misma pantalla, en el mismo monitor. Además de lo anterior, estos perfiles están pensados para realizar un trabajo de degradación de color, ya que la imagen directamente resultante de la gradación con estos perfiles no va a ser ni por asomo válida para un trabajo profesional. Eso también te lo presente, que hay un trabajo de edición bastante importante, ¿no? Vamos a otra de cuando tú seleccionas uno de estos perfiles, verás que puedes modificarlo y hay algunas opciones ahí dentro que tú puedes toquetear. Nadie se atreve a tocarlas, las deja por defecto tal cual, pero yo te digo qué es lo que significan todas y cada una de estas opciones o parámetros. Veamos, si ves por allí que al entrar te pone algo como gamma negro, este es el ajuste que te va a permitir modificar la curva gamma moviéndola hacia la derecha o hacia la izquierda, con las respectivas consecuencias en cuanto a lo que son la representación de tonos. Veamos, para modificar una curva hay dos parámetros diferentes, o hay varios parámetros diferentes, perdonad. Parámetro rango. Es el que te permite decidir si modificas solo sombras y medios tonos o toda la curva. Parámetro bajo, modificas los negros y las sombras. Parámetro medio, modificas hasta las altas luces, es decir, negros, sombras y medios tonos. El apartado alto es el que te va a modificar lo que es toda la curva. El parámetro del nivel es el que te va a permitir modificar del nivel más o menos de -7 a +7, implicando que si disminuyes el valor, oscureces la imagen, lo que significa llevar la curva hacia la derecha, y si lo aumentas, expones más la imagen, lo que en realidad te representa llevar la curva hacia la izquierda. Este ajuste es mucho más sutil que el ajuste del nivel de negro que vamos a ver ahora a continuación.
Porque otra opción que vas a ver cuando tú hagas la modificación de alguno de estos perfiles es que te va a indicar por allí nivel de negro. Y tú dices, ¿esto qué significa? Bueno, el nivel de negro es el que te ajusta básicamente lo que es la enfatización o la suavidad de los negros. Es decir, te sobreexpone o te subexpone usando un valor de -15 a +15. Cuando se graba con diferentes cámaras, por ejemplo, durante una transmisión en directo, es importante que en todas ellas se vea la imagen igual. Eso hay que tenerlo muy presente y para ello, además de ajustar el balanceo de blancos, hay que ajustar estos niveles de negros para conseguir que con una misma exposición todo el mundo los perciba de la misma manera, ¿eh? Hablemos de otro parámetro más que aparece en la modificación de un perfil determinado, como es la inflexión. Te explico. Este ajuste actúa sobre la parte superior de la curva. De hecho, determina cómo va a ser esta. Las curvas empiezan a girar hacia debajo y hacia la derecha, en un punto en concreto. Pues bien, estos puntos se llaman inflexión, si va hacia la izquierda, y lo que quede a la derecha se llama inclinación. Entonces, esto significa que tienes diferentes ajustes a realizar para modificar la inflexión o la inclinación de la curva. El primer parámetro que debes decidir es si quieres ajustarlo de forma manual o de forma automática. En caso de que decidas hacer la modificación de forma automática, tienes diversos parámetros que te voy a explicar ahora, ¿no? Si has decidido seleccionar la inflexión en modo automático, vas a ver que por allí te aparece inflexión máxima del 90 al 100%. Esto lo que te va a determinar es en qué punto de exposición de entrada quieres que empiece a inclinarse la curva. Si lo bajas de 100, estarás procesando que los blancos y altas luces se acaben convirtiendo en grises. Básicamente lo que estarías acortando es un pedazo de la curva, por decirlo de alguna forma. Yo recomiendo dejar este valor en 100. Luego tienes dentro de los ajustes automáticos de la inflexión otra cosa llamada sensibilidad. Y aquí tienes baja, media o alta. Este es el parámetro que controla el punto a partir del cual se empiezan a realizar cambios. Si la sensibilidad es baja, empieza a interpretar datos en un punto muy cercano a lo que es la inflexión. Y si la sensibilidad es alta, se alejará un poco. Yo recomiendo dejarlo en media. Con algunas curvas gamma, el modo automático de la inflexión queda desactivado. Solo podrás usarlo en modo manual. Si es así, ahora te lo explicaré, ¿eh? Ahora te voy a decir, te voy a explicar, si seleccionas el ajuste manual, cuáles son los valores que tienes dentro de esa inflexión. Bueno, ahí tendrías el punto, que te deja elegir el punto de inflexión desde el 75 al 100%. Aquí tienes más valores que en el caso anterior, y hay que tener más cuidado sabiendo muy bien qué es lo que estás haciendo. Y luego en el modo manual también tienes la inclinación, donde se te deja elegir la inclinación del lado derecho de la curva, que va de -5 a +5. Los valores negativos hacen que el lado de la derecha de la curva se te aplane y por lo tanto aumenta lo que también es el rango dinámico de la imagen. Sin embargo, hay menos gradación entre tonos de altas luces y blancos, ya que acaban todos casi en el mismo punto de exposición de salida. Con valores positivos, sin embargo, pasa lo contrario, ya que es más fácil que se sobreexponga la imagen, pero vas a tener tonos más diferentes en las altas luces y sobre todo en los blancos. Bueno, vamos a por más cositas, que no se me olvide, porque tengo un montón de cosas que explicarte. Vamos a ver. Un momentito, que se me ha ido. Si me veis por que en algún momento me estoy rascando mucho, es porque me vais a tener que perdonar, porque estoy constipado y me pica muchísimo la nariz, la verdad, porque estos constipados, a pesar de que estoy tomando un jarabe, pues bueno, ya sabemos lo que son, ¿no? Muchos de vosotros los estaréis padeciendo al igual que yo. Es un constipado, no es una gripe. Vamos a hablar de los modos de color. Ahora que hemos hablado de estos puntos de inflexión,
pasemos a los llamados modos de color. Otro de los ajustes más importantes y conocidos es este modo de color y te va a determinar cómo la cámara interpreta, almacena y trata la información de color. Es decir, es el equivalente a las curvas gamma, pero en color. La diferencia es que el color tiene varias dimensiones a la vez, por lo que una curva solo no se puede representar. Y básicamente establece o te va a establecer un espacio de color determinado. Espacios de color, pues mirad, tenéis aquí espacio Movie, que son tonos pensados para lo que son la gama Movie. Still, que son tonos pensados para la gama Still, Cinema, modos pensados para las curvas de la gama Cine. Pro, que te da unos colores similares a los de las cámaras de emisión de vídeo profesional de Sony. Tienes a veces el Matrix I2 709, que es el espacio de color por defecto que se usa en vídeo, el que es ya más conocido desde hace un montón de años. Luego tienes el blanco y negro, el que deja la saturación a 0 y que se recomienda usar la curva SLOC2 y que le permite además darle una edición de color posterior. Luego tienes el S-Gamut, un espacio de color exclusivo de Sony que da un rango de colores similar al de una cámara de cine. Tienes el S-Gamut Cine, el S-Gamut 3, que es de cine también, usado junto al S-Log 3 principalmente. No es tan amplio como los dos anteriores S-Gamut, pero bueno, a veces también se le llama S-Gamut 2, ¿de acuerdo? Y luego tienes un S-Gamut 3 simple, que es muy similar al S-Gamut, y es como digo, una gama de color específica de Sony para bueno, pues para sus cámaras, ¿no? Hay otro, porque quedan muy poquitos, un par, diría yo, el BT.2020, que es el nuevo estándar que sustituye al Rec 709, o quiere sustituirlo, aunque no está del todo claro si lo va a conseguir. Y este espacio de color es un espacio de color muy amplio que junto a los S-Gamut ofrece un montón de posibilidades. Está restringido a usarse con las gamas HLG, es decir, este funciona sobre todo con HDR, pero nada más. Y luego finalmente, yo no sé por qué algunas cámaras le ponen aquí un modo de color 709, cuando realmente es prácticamente idéntico al I2 709. Hablemos de la saturación, otro de esos parámetros sencillo, que tampoco tendría mucho que ajustar, que es un valor que te habla sobre todo de cambiar la saturación o invertirla. Recuerda que también que imágenes saturadas y luminosas dan sensación de programa de televisión, mientras que las saturadas y oscuras son más cinematográficas. Hablemos también de la fase de color. Cuando tú veas ese apartado fase color, a grandes rasgos lo que cambia es el matiz. Da colores positivos, o en los colores positivos da unos tonos más rojizos y magentas, y en colores negativos unos tonos más verdosos. Este parámetro está bien ajustarlo cuando usas una combinación del resto de parámetros que acabe dando un tinte magenta-verde a tu imagen. Es decir, es para hacer una corrección de color del resto de ajustes. Si ves que todo se ve bien, pues tampoco toques este parámetro. Hablemos de la profundidad de color. Este parámetro cambia la luminancia o brillo de cada tono. Vas a poder modificar, por tanto, los tonos de RGB y CMY. Es decir, vas a poder modificar el rojo, el verde, el azul, el cian, el magenta y el amarillo. Este parámetro te va a permitir modificaciones de -7 a +7. Los valores inferiores serán aquellos que aumentan la luminancia y al revés. Recuerda lo siguiente, que cuando se aumenta la luminancia de un color, se baja su saturación y viceversa, aunque sea solamente a nivel perceptivo, por lo que con este parámetro vas a conseguir un efecto doble. Yo he de decirte que no tocaría mucho este ajuste a la hora de crear un perfil de imagen o modificarlo, ya que depende del toque con que se le quiera dar a posteriori, tendrás que volver a modificarlo.
y bajo mi punto de vista merece la pena partir de una base homogénea en la que todos los colores se conserven en la misma luminancia y saturación. Vamos a otro parámetro más, el parámetro detalle. Este detalle lo que hace es aumentar el microcontraste en los bordes de los objetos y aumenta la nitidez. No te pases con la modificación de la nitidez, porque si no, allí al final verás que hay sobre todo mucho artefacto, ¿no? En este apartado, el de detalle, hay varios parámetros que puedes modificar. El de nivel, que va de -7 a +7, que ajusta la cantidad de enfoque que se le da. Como te digo, no te recomiendo utilizar una cantidad excesiva de enfoque, aunque depende de la curva gamma. Y el contraste resultante de esta sería necesario si haces un ajuste en lo que es la curva gamma, modificar lo que te digo aquí, ¿no? Depende de la gama que hayas seleccionado, tendrías que también arreglar lo que es el enfoque, porque si no te va a quedar un enfoque extraño. Otros parámetros a modificar. El modo, donde puedes elegir entre automático y manual. Balance V/H. Este te proporciona más proporción de enfoque vertical o horizontal, que va de -2 a +2. El enfoque vertical sirve para enfatizar elementos horizontales y viceversa. Aún así, recomiendo no ser muy meticuloso con esto, ya que no vas a estar cambiando estos valores en cada plano. Yo lo dejaría en 0. Balance B/W. Más énfasis del enfoque en los negros o en los blancos. Hay de tipo 1 a tipo 5 y ojo, no habla de blancos o negros en cuanto a colores, sino en cuanto a tonos dentro del histograma. La enfatización de colores da esta sensación de suavidad y limpieza, mientras que la enfatización de los negros da sensación de fuerza, poder y presencia. Aunque también verás que quedan muy destacadas lo que son las arrugas y los poros si se utiliza para retratos. Aún así, yo no lo modificaría. Límite de 0 a 7. Este parámetro va ligado al anterior y básicamente pone límite a la cantidad de enfoque aplicado en blancos y negros. El límite es global y no independiente. Luego tienes algo que en ocasiones se llama Kreisning, que va del 0 al 7, y esta función elimina el detalle que acompaña al ruido, por lo que solo dejará visible el enfoque de los bordes de las texturas, que en realidad sería lo ideal. Por lo que si te ves obligado a disparar en situaciones de luz escasa, perdón, te recomiendo que aumentes algo este valor para evitar que se haga más notable lo que es el grano. Y por último, tenemos detalle de brillo, que va del 0 al 4, y este ajuste sirve para enfatizar el enfoque de los sujetos que se encuentran a contraluz o delante de fondos muy luminosos, puesto que cuando se da enfoque puede quedar algo artificial en estas situaciones. Este ajuste, por lo tanto, lo minimiza. Bueno, pues ha llegado el momento de que entres en esos perfiles de color y los veas. ¿Dónde están de forma habitual? Pues si tienes una cámara Sony, puedes irte al menú y dentro de exposición eliges color, dentro de color o tono tienes allí perfil de imagen y allí tienes estos perfiles. Te voy explicando. Para una cámara, por ejemplo, como la Sony ZV-E10, tienes lo siguiente. En el PPP1 tienes ajustes que utilizan la gama Movie. En el PP2, los ajustes que utilizan la gama Still. En el PP3, los ajustes que utilizan la gama ITU 709. En el PP4, los que utilizan el estándar 709, que es lo mismo prácticamente que en el caso anterior. En el PP5 tienes los de la gama Cine 1 y en el PP6 tienes los de Cine 2. Ojito, voy a seguir ahora con los de la Sony ZV-E10. Me voy a saltar 3 de estos perfiles que no se encuentran en esta cámara, pero que luego te los doy, no te preocupes. En el PP10 tienes ajustes para la grabación de películas HDR, que en realidad utiliza la gama HLG2, y en el PP11, uno que se ha puesto muy de moda ahora, que es el S-Cinetone, porque te da un aspecto así muy cinematográfico
y realmente prácticamente no tienes que hacer ningún tipo de ajuste en lo que es la edición posterior. Y luego tienes el PPLUT 1 al PPLUT 4, que estos son para aplicar tus propios LUTs, es decir, puedes hacer allí tus propias modificaciones y subirlos, bueno, más que subirlos, cambiarlos, y bueno, esos serían tus personalizaciones, por así decirlo, ¿no? Hay una cosa que he hecho en falta, que es que Sony algún día nos permita cambiar el nombre y en lugar de ponerle, yo qué sé, PP1, si haces una modificación del mismo, pues le pongas el nombre posterior personalizado que tú quieras, ¿no? Porque en el caso de la ZV-10 esto no me lo permite, la Mark I, y bueno, hubiera sido todo un puntazo. Me he saltado de los que te he dado, el PP7, que sí aparece en la Sony ZV-10 Mark I, que es el ejemplo para ajustes de gama S-Log 2, el PP8, que sería el de ajustes que utilizan la gama S-Log 3 y el S-Gamut 3 Cine, en modo color, y el PP9, que es el que utiliza la gama S-Log 3 y el S-Gamut 3 normal, en lo que es modo color. Bueno, pues ya estamos en la parte del final. Sé que te he dado un montón de información y que quizás sea un poco difícil de entender todo eso, por eso te decía que este es un programa que quizá vas a tener que repasar más de una vez, pero ahora, en la parte del final, y sobre todo para aquellos que como yo seáis usuarios de la Sony ZV-E10, os voy a dar un par de ejemplos de modificación de perfiles de color que creo que os van a gustar muchísimo. Vamos a por ellos. No es necesario que estéis delante de la pantalla del ordenador, pero bueno, yo tengo aquí, por si queréis saberlo en mis manos, lo que es la Sony ZV-10, y en el apartado color White Balance, procesamiento de imagen, en el apartado 8 tengo aquí, debajo de efectos de foto, lo que son los perfiles de imagen. Os decía que hay una opción por aquí dentro, a ver si la encuentro. Vamos a ver. Estoy buscando este apartado que te va a permitir cambiar los ajustes gamma para que de alguna forma, aquí está, en el apartado ajustes 1, debajo de brillo monitor tengo el asistente visual de gamma, que lo tengo desactivado, y si yo quisiera activarlo, esto más o menos lo que haría sería no dejarme un perfil tan plano, sino interpretármelo para ver cómo más o menos podría quedar en el resultado final. No significa que quede como lo veo yo en mi pantalla, sino que me lo ajusta para que no me desoriente. Yo en principio me da igual, no lo tengo activado. Y ahora sí, me voy a este apartado que os decía, que es el número 8 del menú 1 de esta cámara Sony. Y abajo de efecto de foto, perfil de imagen, y aquí tengo PP Off, que viene desactivado, es decir, no tengo activados los perfiles de imagen, pero voy a modificar uno, en este caso voy a modificar el PP2, que yo lo comencé así inicialmente, para convertir este perfil en un perfil adaptado al mundo del cine. Y mirad, en el nivel negro le puse -15. En lo que son los ajustes de gamma le puse HLG3, que como ya podrás ver se trata de HDR en definitiva. Gama negro. En gama negro, en rango, le puse normal. Le doy otra vez aquí al menú. Inflexión. Bueno, pues la inflexión la tengo en modo manual, y eso implica que si entro en los ajustes manuales, el punto lo tengo al 105% y la inclinación la tengo a 0. Esta es una de esas cosas que yo os recomendaba no tocar. Modo de color, ya que he ajustado a lo que es HDR, lo tengo que poner el modo de color en BT.2020. La saturación,
pues el ajustado, para que no se me haga plano, a +6. Fase de color la tengo a 0. Y profundidad de color, aquí hay varias cosas. Tengo lo que es los RGB a 0, el cian lo tengo a 0, el magenta lo tengo a -2, o sea el M, y el yellow lo tengo a +2. Me vuelvo de nuevo a la parte de atrás y en principio aquí no debo modificar nada, ni en detalle, ni en copiar, ni en reponer nada. Lo dejáis así tal cual. Y bueno, pues siempre que queráis un perfil de imagen, sobre todo adaptado al mundo cinematográfico, pues ya tenéis una variante, esta que os acabo de dar yo. Y ya para finalizar, pues te voy a dar otro perfil, otra sorpresita. Yo la tengo modificada en el perfil de color PP4, es el que he modificado, y lo he adaptado. Veréis, el PP11, que es el S-Cinetone, no existe en las cámaras Sony ZE-10, existe la ZE-10-2. Bueno, pues yo he modificado el perfil PP4 para que se convierta en el PP11 de la Sony ZV-10-2, es decir, el perfil S-Cinetone, que, vamos, es que prácticamente no tienes que hacer nada en lo que es la edición y el resultado es totalmente cinematográfico. Mirad lo que he modificado. Entro en el PP4, me voy al nivel de negros y le ponemos -10. En gama, Cine 4. En lo que es gama negro, allí lo he puesto como rango ancho y nivel 1. Vale, vamos al apartado de inflexión y aquí lo tengo en manual y dentro de los ajustes manuales el punto al 100% y lo que es la inclinación a 0. Modo de color Pro, lo que es la saturación la tengo al -2, fase de color 0 y la profundidad de color, aquí sí que hay que hacer varios ajustes porque tengo R de red a +3, G de green a +1, el blue lo tengo a -1, el B, vamos, el cian a -1, magenta a -1 y el yellow a +1. Entro en detalle y aquí en detalle, en el nivel, lo vais a ajustar a -7. Y se acabó. Ahora ya tendréis un perfil de color adaptado a ese Cinetone. Como digo, es una pena que yo entré en el apartado menú y no pueda cambiarle el nombre a este perfil de imagen y lo tenga que dejar a perfil PP4. Me hubiera encantado ponerle aquí ese Cinetone y así tengo más claro que se trata de este perfil. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que te haya gustado. Repásalo tantas veces como sea necesario hasta que entiendas un poquito mejor esto de los perfiles de color. Y bueno, pues nada más. Por mi parte, te vuelvo a decir lo mismo que al principio. Suscríbete a este canal dentro de lo posible en YouTube. Y si quieres saber más de mí y más de la asociación que represento, entra en nuestra comunidad de WhatsApp a través de http://clubfoto.org y allí participa con nosotros de todos los conocimientos que quieras o de las salidas que vamos organizando, como digo, de forma gratuita y altruista. Y nada más. Que te vuelvo a ver y escuchar la semana que viene. Así que nos vemos. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.